Vamos a avanzar hoy con una aplicación orientada a proporciones, ¿verdad? De cómo lo hacemos en el caso de las proporciones. Entonces, bueno, voy a revisar que justamente uno de los grupos la semana pasada eh, hizo un caso así, ¿verdad? Entonces, bueno. En general, digamos, nosotros estábamos viendo si la edad o el peso o la talla, por ejemplo, variaba según el hecho de que el niño hubiera tenido o no diarrea, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Pero un grupo, digamos, más bien lo hizo como al revés, ¿verdad? Es decir, pensó, por ejemplo, en cuál era la proporción de personas que habían tenido menores de 5 años, que habían tenido diarrea en las últimas 2 semanas, pero dentro de, por ejemplo, grupos de edad o dentro del sexo, ¿verdad? O así. Entonces, esa parte es muy interesante porque justamente es cómo se calcula una proporción, ¿verdad? Y aquí particularmente cómo manejamos variables categóricas, que es algo que nos va a servir después para la regresión logística, ¿verdad? Voy a quitar un momentito aquí los controles. Ok, entonces, en primer lugar, siempre es muy importante revisar las opciones de respuesta que tienen las variables categóricas y los códigos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos las preguntas, sea 1, sea 14, sea 16 y sea 17 de esa base de datos que teníamos, que corresponden en este orden, que le dio diarrea, que tuvo fiebre, que tuvo tos, que tuvo dificultad para respirar, ¿verdad? Entonces, el 1 corresponde al sí, el 2 al no y el 9, digamos, al no sabe, no responde, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es el sí, ¿verdad? Eso es mi éxito, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno en salud dice que algo, que esa enfermedad es un éxito, puede sonar raro para las personas, pero en realidad sí nos estamos refiriendo a qué es la categoría que nos interesa. ¿Verdad? Podría ser al revés, podría interesarnos la complementaria, la del no. Pero aquí en este caso vamos a asumir que el éxito es que presente la situación de interés para esas variables, que eso significa que tengan un 1 que corresponde a un sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, siempre es importante saber cuáles son los códigos que tienen las variables en las bases de datos, porque a veces, bueno, si nosotros las hemos construido, tal vez lo tenemos muy claro, pero a veces vienen de otras fuentes y entonces hay que analizar bien. Y pues una forma es justamente poder sacar las frecuencias de esas variables para poder ver, digamos, cuáles son los códigos. Y en este caso, entonces, cuando uno trabaja, digamos, la variable de manera dicotómica, es decir, que tiene dos resultados posibles, éxito o fracaso, el fracaso corresponde a que no se presenta la situación de interés. Entonces, nosotros estamos observando una situación particular, esa es la que vamos a llamar éxito, y fracaso va a ser la complementaria o las complementarias. Entonces, digamos, aquí, como les decía, vamos a usar el 1 como el éxito. Entonces, quiere decir que yo voy a tener que hacer una recodificación en esas 4 variables de tal manera que el 1 se mantenga como 1 y todas las demás categorías se vuelvan un 0. Entonces, al hacerlo así, la variable que yo tengo es una variable dicotómica. Le puse aquí solamente por facilidad, digamos, la variable sea 1, dico, ¿verdad? Y corremos ese ejercicio. Entonces, vamos a ir un momentito ahí al SPSS, digamos, para que veamos eso ahí. Vamos a ver. Y también, bueno, lo tienen aquí ustedes en la sintaxis, ¿verdad? Donde primero, pues lo que vamos a hacer es justamente correr la distribución de frecuencias de esas variables. ¿Cómo hacíamos esto si no lo tenemos ahí en la sintaxis? Bueno, vamos a analizar a estadísticos descriptivos y a frecuencias y ahí podemos buscar, ojo que si ustedes le dan aquí clic derecho y le dan mostrar nombres de variables, pues ahí pueden buscarlas. Cuando uno ya se familiariza con una base de datos, a veces es más fácil buscarlas así. Entonces tenemos la CA1 y después vamos a tener la CA14, aquí abajito, 14, 16 y 17 y los corremos todos ahí. Pero entonces, en este caso, pues lo que queremos es ver cuáles son los códigos antes de hacer la recodificación y le damos a aceptar.
¿verdad? Entonces aquí me dice que tengo 3.613 casos activos, ¿verdad? Y aquí me dice cuántos sí tengo, por ejemplo, cuántos niños tuvieron diarrea, cuántos tuvieron fiebre, ¿verdad? Cuántos estuvieron con tos y cuántos, digamos, tuvieron algunos problemas para respirar. Este porcentaje válido que tenemos aquí, esa es nuestra proporción, ¿verdad? Es decir, ahí está en porcentaje, pero si lo dividimos por 100, corresponde a nuestra proporción de éxitos, ¿verdad? Entonces, en el caso de diarrea, pues esa proporción es de 0.113, que corresponde a un 11%. En el caso de fiebre, pues es un 26%, que correspondería a un 0.26. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recodificamos? Pues nos vamos a ir a transformar, vamos a recodificarlas en distintas variables, pues para mantener nuestra variable original. Otra vez, si ustedes los quieren buscar ahí, nada más le dan CA. Ahí tienen la 1. La 14, 16 y 17, y todas van a tener el mismo esquema de recodificación. Entonces, hay que decirle cómo se va a llamar la nueva variable, ¿verdad? Entonces, digamos ahí, como les digo, vamos a llamar esta, digamos que esta es la que está relacionada con la diarrea, ¿verdad? Ahí me está haciendo la advertencia porque yo ya las hice preparando la clase. Sea 14, raya dico, también me va a decir que está. Bueno, que si uno, no, tal vez en algún momento está un poquillo despistado, ¿verdad? Entonces no se da cuenta de que le puede caer encima ya una variable que tiene creada. ¿Ok? Y le decimos aquí valores antiguos y nuevos, y entonces yo le voy a decir que el 1 se va a mantener como 1 y que todos los demás valores, incluso el no sabe, no responde, digamos, para efecto del análisis, es una categoría, digamos, que no es la de interés nuestro. Ojo que no la excluimos, lo que queremos es que se mantenga nada más sumando 0 a la hora de calcular los promedios. Y entonces si a eso le damos a aceptar, aquí nos queda en la pantalla de resultados creada. Pero entonces vean que si ahorita tiramos una frecuencia para esas variables que recién creamos, siempre aparecen al final, ¿verdad? Aquí están. Y entonces, aquí les aparece, ¿verdad? 01, 01, 01. ¿Verdad? Si nosotros queremos, pues, ponerle nombres, lo podemos hacer desde la misma sintaxis, y si no, se vienen para acá y le ponen a cada una que el 1 significa un sí y que el 0 significa un no. ¿Ok? Siempre es bueno etiquetar las bases, ¿verdad? Porque uno en el momento puede decir, ya yo me sé lo que va ahí, ¿verdad? Pero a veces las bases no las volvemos a ver por un tiempo. Entonces hay que acordarse de 0. ¿Ok? Y siempre salvando por cualquier cosa, ¿verdad? Que nos pase con los sistemas. Entonces ya ahora sí, ¿verdad? Cuando vean que aquí también le quité los decimales para que todo me quede con un decimal, ahora sí tengo una variable que cumple, digamos, con esa condición de ser dicotómica, ¿verdad? Entonces, están viendo aquí la presentación ahora, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. sí. Ok, entonces aquí ahora sí podemos hacer pruebas de hipótesis con esa variable, es decir, hemos pasado la variable de un nivel de medición nominal u ordinal a una variable que es dicotómica. 0,1. Ahora, no es la única transformación, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quisiera, por ejemplo, analizar personas con altos niveles de colesterol, particularmente, uno también puede convertir entonces una variable de nivel de medición de razón, o sea, de un alto nivel, a una variable 0,1, donde solamente separa aquellos casos que tienen, por ejemplo, no sé, 240 o más.
¿verdad? Entonces, es decir, vamos a considerar ciertos valores extremos como nuestra categoría de interés, como nuestro éxito, y todo lo demás va a ser 0, y eso entonces nos ayuda a hacer pronósticos y análisis, ¿verdad? A veces, justamente en las proporciones, podemos ser todavía como mucho más fuertes y robustos, digamos, en la identificación de esos fenómenos, digamos, más allá a veces de la variable continua, ¿verdad? Ok. Y entonces aquí, digamos, aquí les muestro primero cuál es la sintaxis, ¿verdad? Que correspondería entonces a la prueba de comparación de proporciones con muestras independientes, en el cual, digamos, lo que en este caso, digamos, nos interesa hacerlo por la relación de esta variable, que es la variable de sexo, me parece, y entonces nosotros lo que estaríamos viendo es si la presencia de, de diarrea, de tos, ¿verdad? De fiebre en las últimas 2 semanas es más de hombres o más de mujeres, ¿verdad? Entonces, antes de correrlo, nada más quiero enseñarles, digamos, el tipo de resultado. Justamente, digamos, aquí me va a sacar unas estadísticas descriptivas, ¿verdad? De primero. Entonces, vamos al SPSS, ¿verdad? Y entonces en ese caso lo que queremos es entrar aquí en comparación de medias, análisis, comparar medias, y vamos a entrar donde dice la prueba, perdón, porque es que estos controles flotantes, aquí vamos a entrar entonces en comparación de medias para la prueba T para muestras independientes. Y entonces tenemos, aquí se pueden poner todas las 4 variables de un solo, ¿verdad? En la parte de variables para contrastar, y puedo decir, por ejemplo, que quiero analizarlo por el sexo. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Aquí. ¿Ok? Cuando hago eso, recuerden que siempre me toca definir los grupos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sexo está con solamente 2 categorías, la 1 y la 2. Compara solo esos 2 grupos, porque es una prueba T. Las pruebas T solamente comparan 2 grupos. ¿Qué hago si tengo más grupos? Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hacer solamente para esos 2 grupos. En las opciones que tengo es básicamente de qué nivel quiero que sea el intervalo de confianza. Puedo bajar, puedo subir, ¿verdad? El intervalo, el porcentaje, 90% o 99%, eso lo puedo cambiar ahí. Y listo, ¿verdad? Estamos ahí para correr. Y entonces el resultado que obtenemos se los he pegado en la presentación, ¿verdad? Entonces, vean que primero tengo esta información que es la que estaba en la presentación. Están viendo la de resultados, ¿verdad? No se está viendo los resultados, Catalina. Ok. Ahora sí. No, ahora sí. Ahora sí. Ok. Perfecto. Entonces, digamos, lo primero que nos sale es esta de estadísticos del grupo. ¿Ok? ¿Qué estaríamos viendo ahí? Entonces, vamos a ver. Primero tenemos, por ejemplo, niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas. Hombre, mujer, la cantidad de casos de cada uno que hay. Esta es una muestra bastante grande, ¿verdad? En realidad. Y aquí tengo la media de la variable dicotómica, ¿verdad? Entonces, esto es una proporción. Aquí lo que me está diciendo, y si se acuerdan que lo vimos cuando tiramos las frecuencias, aquí me está diciendo que la proporción de niños, de varones que tuvieron diarrea en las últimas 2 semanas es 0.11 y la de mujeres 0.10. En el caso de fiebre están prácticamente iguales, 0.25, 0.25. Luego tenemos aquí la desviación típica y el error típico de la media. Entonces, ¿a qué les llama SPSS desviación típica? A la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la desviación estándar se basa en la resta de cada uno de los valores, es decir, 0, 1, de este promedio, lo eleva al cuadrado, divide entre el número de datos menos 1 y le saca raíz a eso. Digamos, esa es la fórmula, ¿verdad? Que hay para cualquier tipo de desviación estándar.
Entonces, nada más hay que familiarizarse, digamos, con que SPSS le llama desviación típica a eso, ¿verdad? Aunque nosotros le llamemos desviación estándar normalmente o en libros. Y el error típico de la media es el error estándar del promedio. ¿Cuál era el error de estándar del promedio? Bueno, en una discusión que tuvimos hace unos días, ¿verdad? Estábamos hablando que si conocemos sigma, pues sería el sigma entre raíz de n, y si no, pues lo vamos a aproximar por el s entre raíz de n. ¿Ok? Ahí lo ven. ¿Qué sería entonces tomar este valor y dividirlo entre la raíz del n? Y ya eso nos da el error estándar. Vean que por eso, digamos, se hace realmente bastante pequeñito, ¿verdad? El error estándar del promedio, porque la muestra es bastante grande. Entonces, al dividir por la raíz de un número grande, pues el número total se me hace más pequeño. ¿Ok? Ven, digamos, tal vez uno ya matemáticamente, ¿verdad? Digamos, ve aquí punto 39 y punto 36, y aquí ve punto 21 y punto 17. Entonces, siempre, y la pregunta es, ¿eso es realmente distinto? Porque aquí tal vez vemos punto 11 y punto 10, o aquí iguales, y uno dice, bueno, ahí por lo menos en fiebre en las últimas 2 semanas me parece que es exactamente el mismo número, casi, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar en los resultados para ver qué es lo que nos está saliendo ahí. Voy a borrar eso ahí. ¿Verdad? Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos que recordar que primero nos va a hacer una prueba, porque vean que es lo mismo que hace para promedios, digamos, de variables cuantitativas. Primero vamos a hacer la prueba del EBN. ¿Qué hace la prueba del EBN? La prueba del EBN valora uno de los requisitos, ¿verdad? Que tiene la prueba, que es que haya homoscedasticidad. ¿Qué significa eso? Que las variancias son iguales. Entonces, ahí lo que estamos probando, ¿verdad? Es la hipótesis nula. Vamos a ver si me da aquí, ¿verdad? De que las varianzas, digamos, de las dos poblaciones, y aquí nos referiríamos a hombres y mujeres, son iguales, ¿verdad? Esa es la hipótesis. Y la alternativa es simplemente la de diferencia. Entonces, aquí no se rechazó. Aquí no se rechazó, pero aquí sí se rechazó y aquí sí se rechazó, ¿verdad? Comparamos esa significancia con el alfa de 0.05, por ejemplo, con que estemos trabajando. Y eso entonces me orienta a cuál de los dos renglones de la prueba T tengo que analizar, porque ustedes ven que aquí solo hay un renglón, pero aquí ya hay dos, ¿verdad? En cada uno. ¿Por qué? Porque el primer renglón ocurre cuando se han asumido variancias iguales y el segundo cuando no se han asumido variancias iguales. ¿Verdad? Entonces, aquí está otra vez el valor P de estas pruebas y aquí lo que me está diciendo es que esos números que vimos arriba son iguales. También lo pueden ver aquí en el intervalo de confianza que se calculó y vean que es prácticamente el mismo intervalo, ¿verdad? Igual en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, el primer renglón sería para varianzas iguales y ese es el que estaríamos viendo. Cualquiera de las dos tiene una significancia mayor a 0.05, es más, mucho mayor a 0.05, y eso entonces me hace no rechazar la hipótesis nula de que las proporciones de niños con diarrea son iguales entre hombres y mujeres. ¿Ok? Para esas. Ahora, en este caso, me está diciendo que esta hipótesis se rechaza. Entonces, si esta hipótesis se rechaza, el renglón, ¿verdad? En el que yo tengo que fijarme es el segundo. Estamos viendo resultados, ¿verdad? Sí. Sí, los resultados. Ok. Aquí vean que en este caso sí tengo que la significancia está en 0.025. Y si ustedes observan aquí, lo que me está diciendo es que el intervalo de la diferencia va desde 0.004 hasta 0.066. Es decir, está calculando la resta de estos dos numeritos que vimos aquí arriba de 0.39 y 0.36. Y me está diciendo que esa resta está entre estos dos valores, que no incluyen el cero, ¿verdad?
Entonces, al no incluir en 0, esa diferencia es positiva. Igual en el siguiente caso. Entonces, quiere decir que de manera significativa, los hombres, los varones de menos de 5 años, sí tuvieron en mayor proporción que las mujeres tos y dificultades respiratorias en los últimos 2 semanas. Ahora, de nuevo, aquí recordemos también lo que estuvimos conversando largamente en la clase pasada, y es el tema de los errores y las consecuencias que eso tienen, y además lo sustantivo que puede ser una diferencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tendrían que decirme si una diferencia de 3 puntos o una diferencia de 4 puntos en la proporción es sustantiva para ustedes, o si eso no haría ninguna diferencia entre tener, digamos, entre que padezca más una persona, digamos, tenga más un padecimiento, digamos, en las últimas 2 semanas. En el caso del sexo, como un ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Y Entonces, tal vez también tomar en cuenta, Catalina, que esto es el 95%. ajá. Habría que ver al 99 y al 90, digamos, eventualmente sí, porque puede cambiar, ¿verdad? Ya puede que para el 99 ya no sea significativo. Exactamente, muy bien, Mario. Efectivamente, digamos, si nosotros vemos aquí la significancia, ven que aquí es 0.025. Eso significa que si yo estuviera trabajando al 99, o sea que mi alfa fuera 1, aquí tampoco estaría rechazando, ¿verdad? En este todavía sí. Digamos, esta es la diferencia más grande que sí se ve, que es una mayor proporción, digamos, en los varoncitos con dificultades respiratorias en los últimos 2 semanas. ¿Ok? Profesora, Sí, dime, Carla. una pregunta. Entonces, digamos en el primer ejemplo, en el de niño Ajá, tuvo diarrea en las últimas 2 semanas, ajá, concluiríamos ahí de que la diferencia entre hombres y mujeres no es significativa y esa sería la conclusión. ¿O cómo más exactamente. podríamos utilizar la información? Solo así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ah, Y esto de una vez va alimentando como nuestras hipótesis para la regresión logística, ¿verdad? En el siguiente curso. Ciertamente aquí el análisis está, digamos, estamos llegando apenas a un nivel bivariado, y cuando uno mete más variables hay como más controles, ¿verdad? Y combinaciones de las variables, y uno puede detectar cosas ahí que en este momento bivariado no, ¿verdad? O sea, ahí habría que ver, bueno, y si los varones son, digamos, como tenemos menos de 5 años, entonces si son de 1 y 2 años y comparados con los de 3, 4, 5, ¿verdad? Ya podemos hacer una serie de combinaciones de edad, de sexo, de nivel de riqueza, que es la variable que tiene esta base, digamos, que podría ser como un nivel de ingreso. Tenemos cosas ahí de si está vacunado o no, de si fue amamantado o no, de las cosas que comió, de las cosas que tomó, ¿verdad? Las vacunas, ¿verdad? Todo eso, si uno creyera que cosas de esas, digamos, pueden influir o crear un índice a partir de eso, digamos, de un estado de salud mejor o peor, digamos, y esas cosas uno las puede meter en el modelo, ¿verdad? Pero hasta ahí llegaríamos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a continuar entonces en la presentación, donde justamente, digamos, la idea era que viéramos, digamos ahí, bueno, qué vemos en los promedios, ¿verdad? Y aquí nosotros podríamos ver tal vez, vean que aquí sale como con más decimales, y entonces uno podría estar diciendo, mira, sí, aquí se ve una diferencia, ¿verdad? Aquí no la veo tan significativa, ¿verdad? Incluso a ojo, ¿verdad? Luego lo que ya hablamos de qué es el error típico, ¿verdad? De la media y qué es la desviación típica, y ya vimos que esta es la desviación estándar y este es el error estándar del promedio. ¿Ok? Luego, siempre tenemos que preguntarnos en la lectura entonces de los resultados si las variancias son iguales. En este caso que las variancias, digamos, son iguales, leemos el primer renglón, y en este caso que las variancias son distintas, pues leemos el segundo renglón. ¿Ok? Y en estos dos casos, como vimos, pues sí detectamos una diferencia significativa
al 5% y en el caso de que nos fuéramos al 1%, digamos al alfa 1%, pues solamente esta de abajo sería la más significativa. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo tengo más categorías? Bueno, si yo tengo más categorías es donde entra a jugar lo que se denomina el análisis de variancia. Digamos que pueden encontrarlo en los libros españoles como Andeva y en los libros que más bien vienen de inglés, el ANOVA, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Porque ahora lo que estamos probando es algo como esto. Por ejemplo, antes era solo comparar dos proporciones o comparar dos promedios, pero ahora queremos comparar 4 o 5 o 10, ¿verdad? Hoy estaba atendiendo a un estudiante de una tesis de doctorado y él quiere comparar 22 dietas, ¿verdad? ¿Se imaginan? Y el efecto de eso. Entonces, bueno, quiere decir que yo tengo, puedo tener una gran cantidad, entonces ahí ya la T no me sirve, ¿verdad? Lo que tengo que tomar es un enfoque, digamos, de análisis de variancia, donde la T es el enfoque más básico, ¿verdad? De ese análisis de variancia, que es tener dos. Ahora, en cualquier situación, ¿verdad? Relacionada con análisis de variancia, porque el análisis de variancia es una técnica que resuelve varios problemas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En términos generales, siempre es muy interesante el enfoque del modelo lineal. Es decir, que yo voy a convertir estas hipótesis en un modelo, que es una forma como de entender tal vez los efectos que están ahí interactuando sobre una variable de resultado. ¿Ok? Veamos una forma. Aquí yo puedo decir que mi variable y, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso puede ser, piensen, digamos, por ejemplo, en todas las características que ustedes pueden tener en sus trabajos, ¿verdad? En sus bases de datos, y va a ser una variable que puede ser continua en este caso y que va a ser, digamos, puede ser peso, puede ser colesterol, puede ser meses de vida, ¿verdad? O sea, pueden ser muchas cosas, pero aquí yo tengo un promedio que corresponde a cada uno de los tratamientos, por ejemplo, que yo estoy aplicando a una persona, ¿verdad? Si tuviera varias, digamos, o a las personas, varios tratamientos que estoy analizando. En este caso, este enfoque, digamos, aquí tengo una sub-I, ¿verdad? Eso significa que puedo tener I desde 1 hasta acá, por ejemplo, si quiero comparar cada tratamiento, ¿verdad? Y este enfoque así, donde ya la media tiene un sub-I, como lo tenemos aquí en las hipótesis, decimos que es un modelo es un modelo de medias, ¿verdad? Por eso se llama de medias. Y este epsilon que aparece aquí es el error aleatorio. Es decir, todo lo demás que no está controlando mi modelo, ¿verdad? Ahora, este otro que está aquí abajo, lo que está haciendo es decir que en realidad este promedio particular de un tratamiento se descompone en una media general. Todos los tratamientos más o menos producen esto y cada tratamiento en particular tiene un efecto que le vamos a llamar aquí tau, ¿verdad? Tau sub I, ¿verdad? Entonces el I es el que está aquí. Ese se llama modelo de efectos. ¿Cómo se plantea la hipótesis nula si yo quiero, o las hipótesis si yo estoy trabajando con un modelo de efectos? Bueno, en ese caso, yo lo que estaría pensando es que en lugar de decir H0, las mu, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo que voy a decir es que el efecto 1, digamos del tratamiento 1, es igual al efecto 2, que es igual al efecto 3, que es igual al efecto 4, por ejemplo, ¿verdad? Y que es igual a 0. Es decir, porque si todos son iguales, entonces no hacen ninguna diferencia, ¿verdad? Todos están produciendo el mismo efecto, el efecto es 0, y regreso entonces a que con el promedio general es suficiente y los datos varían por el azar, ¿verdad? Que es lo que el epsilon me recoge, ¿verdad? Entonces es como que yo dijera, supongamos que yo estoy aplicando tratamientos donde combino dietas y ejercicios, ¿verdad? Y otras actividades para, por ejemplo, mejorar la condición de salud de las personas y resulta que todos los tratamientos producen básicamente el mismo efecto, todos los que estoy sometiendo, que es que la persona, digamos, alcanza un nivel de peso,
digamos, o un nivel de condición de salud que esté calificando, pero los efectos se cancelan unos con otros, todos son, digamos, se vuelven cero. Y eso es porque la definición del efecto es, el efecto es la media del tratamiento menos la media general. Y si todas las medias de tratamiento son iguales, van a ser iguales, digamos, a la media general y se hace cero, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es como el enfoque, ¿verdad? Digamos, y para cualquier ejercicio, incluso diseño experimental, uno lo puede llevar a un modelo lineal, donde lo puede hacer mucho más complejo, ¿verdad? Puede meterle como más variables, ¿verdad? A ese modelo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el análisis de variancia va a dividir esa variabilidad de Y, de la variable que yo quiero analizar, en dos partes, inicialmente en dos partes. Una, los tratamientos o las variables X con las que voy a explicar la situación de Y, ¿verdad? Entonces, si yo quiero relacionar una serie de características que tienen las personas, tratamientos y demás, con su condición actual de salud, entonces yo estoy separando esas condiciones ¿de qué? Del error y el ruido. ¿Qué significa eso? Si yo tengo a todas las personas a las que se les está aplicando un tratamiento, ¿verdad? El mismo tratamiento. ¿Qué explica que unas personas den valores distintos de las otras? Bueno, si yo lo único que estoy controlando es el tratamiento, todo lo demás es el azar, ¿verdad? Y ahí ustedes me pueden decir ahora, bueno, es que puede ser hombre, mujer, puede ser mayor o menor, puede estar bien alimentado o no, puede tener otros padecimientos crónicos o no, etcétera, claro. Pero como yo no controlo eso, todo eso se va al azar, ¿verdad? Y entonces esa diferencia, esa variabilidad que está ahí, se me puede hacer muy grande, ¿verdad? A manera de ejemplo, también igual el otro día haciendo un análisis con otra persona, digamos, las ecuaciones con menos variables me daban apenas un 20% de explicación, pero poniendo una variable adicional yo llegaba al 67%, ¿ven? Entonces, a veces yo puedo incluir entonces variables adicionales y logro explicar mejor la variabilidad de Y. Pero también una condición es que mi modelo tiene que ser parsimonioso. ¿Qué significa eso? Con menos variables. Entonces, los modelos tienen que ser sencillos, pero que expliquen mucho. Es decir, con el mínimo de variables necesarias. ¿Ok? No es que voy a meter absolutamente todas porque con todas llego al 100%. Sí, claro, con todas puedo llegar al 100%, pero voy a medir 50 variables para llegar al 100% o con 5 puedo llegar al 80 o al 90. ¿Me explico? Entonces, eso es generalmente lo que uno hace en los modelos, que a la hora de que se ingresan las variables, uno lo que está buscando es que el modelo quede lo más sencillo posible y que explique mucho. Entonces, el análisis de varianza, y vean que les estoy hablando de varios conceptos, conceptos de regresión, conceptos de experimentos, etcétera, todos esos se pueden analizar con el mismo enfoque del análisis de varianza. No sé si Mario o alguien quería hacer algún comentario aquí. ¿Alguno de ustedes? No. Ok. Entonces, una fuente de variación es cualquier cosa que puede causar que una observación tenga un valor diferente a otra observación, ¿verdad? Entonces, y lo vemos con la COVID, ¿verdad? Digamos, y con la vacuna. Digamos, puede ser que a una persona la vacunamos y a otra persona la vacunamos, a una no le da absolutamente nada y la otra tiene reacción, ¿verdad? Es decir, ¿por qué si es exactamente la misma vacuna, ¿verdad? Bueno, porque hay una serie de elementos que van a causar justamente esa variabilidad de una persona a otra. Yo puedo extraer, y eso es como una parte muy importante a la hora de diseñar tanto un experimento como un modelo, extraer una serie de características del azar que me ayuden a explicar mejor la variabilidad, ¿verdad? Y que no se me queden metidas aquí en el error. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se usa un análisis de variancia? Uy, hay un montón de formas, ¿verdad? Es una técnica muy fuerte. El análisis de variancia
por ejemplo, lo podemos aplicar cuando tengo más de 2 grupos, ¿verdad? Como dijimos antes. O sea, el caso básico es 2 grupos, pero de ahí en adelante yo voy a tener el análisis que se llama de una vía. ¿Ok? Es decir, yo tengo una variable y que puedo explicar, digamos, ver diferencias en 2 o más, en 3, en 4, en 5, 10 grupos distintos. ¿Ok? Ahora, cuando yo repito mediciones también, por ejemplo, ok, yo mido al paciente hoy, lo mido en un mes, lo mido en 2 meses y así sucesivamente, y yo puedo comparar si los valores de la característica han ido variando en el tiempo o no. ¿Ok? Ahí estoy haciendo entonces medidas repetidas del mismo paciente. Cuando hay otras características, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, ok, ¿cuál es el efecto del tratamiento sobre el paciente? Pero tal vez ustedes me dicen, vea, lo que pasa es que depende de la edad del paciente al inicio, ¿ok? Entonces, la edad del paciente es una covariable, ¿verdad? No es que yo puedo decirle a un paciente, no, porque usted tiene 25 años, entonces no le puedo aplicar el tratamiento, digamos, ¿verdad? Sino, no, claro, va a arrancar de un punto distinto que alguien que tiene 50 y de alguien que tiene 70, ¿verdad? Entonces lo metemos como una covariable. El análisis de variancia permite identificar si hay una variable que yo debería hacer así y si ese efecto es significativo. ¿Ok? Y después, por ejemplo, si yo quiero analizar varios tratamientos o mi tratamiento se desglosa en niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, bueno, hay un tratamiento, yo puedo darle varias dosis, ¿verdad? Las dosis pueden variar y la frecuencia con que aplico también puede variar. Entonces, yo puedo meter tanto la dosis como la frecuencia dentro de mi modelo como 2 variables separadas y puedo analizar el efecto de cada una y la interacción. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo meto una mayor dosis con una mayor frecuencia o cuando es una mayor frecuencia pero la menor dosis, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver todas esas combinaciones y entender qué es lo importante. Entonces, ven para todo lo que me sirve la ANOVA, ¿verdad? Para muchas cosas. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso del nivel de riqueza, que son 5 niveles, ahí entonces ya yo no puedo hacer una T. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en la clase pasada, por ejemplo, tomábamos la decisión de usar el 1 y el 5, el de menor riqueza y el de mayor riqueza? Pero ya con el ANOVA en realidad yo podría comparar los 5 niveles en un solo ejercicio. ¿Ok? Y para eso vamos a regresar entonces ahora al SPSS, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos es, tengo la base de datos, ¿verdad? Y por ejemplo, supongamos que yo quisiera comparar la proporción de diarreas según quintil de ingreso, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿será que los niños en mayor pobreza, digamos, padecen más? ¿Verdad? Entonces ya no voy a hacer una T, sino que voy a quitar otra vez eso ahí, me voy aquí siempre a comparar medias donde está la T, ¿verdad? Pero me voy abajo donde dice ANOVA de un factor. ¿Ok? ANOVA de un factor es lo mismo que antes dijimos ANOVA de una vía, que es que en este caso la variabilidad se va a analizar solo por una variable. ¿Ok? Hay otros modelos ahí que nos sirven para otros, pero entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo querer ver si la diarrea, si la tos, si la fiebre o si las dificultades respiratorias varían según el quintil de riqueza. Está por aquí, ¿verdad? Entonces, vean que ahí ya yo no tengo que definirle cuáles niveles ni nada, o sea, ya me los acepta todos los niveles que yo tenga en esa variable de quintil. Revisen siempre cuántas observaciones tenemos en cada uno de los niveles. Digamos, aquí en esta encuesta particularmente hay un grupo de casos que no tienen el quintil asignado. Probablemente no lograron recoger toda la información para definir quintil y por lo tanto no hay datos de quintil ahí. Entonces esos datos es mejor sacarlos. O sea, los filtramos. Y vamos a decirle aquí lo siguiente, vamos a marcar descriptivos, vamos a marcar, ven que aquí está la prueba de homogeneidad, vamos a marcar estas 2 adicionales, ahora les digo por qué, y vamos a ver el gráfico de medias. Y aquí algo que es muy importante es cómo vamos a manejar los valores perdidos, ¿verdad? Por ejemplo, si los vamos a excluir según el análisis
o si los vamos a excluir totalmente. ¿Ok? ¿Qué significa según el análisis? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si cuando la variable entra y esa variable tiene valores faltantes, entonces yo los quito, ¿verdad? Yo quito los valores faltantes. Pero si meto otra variable que no tiene valores faltantes, uso todos los casos. ¿Ven? Eso a veces es mejor, ¿verdad? Porque si no, del todo elimina los casos para los análisis, aunque tenga una, digamos, un solo faltante en una variable particular. Y le damos continuar. Y ahora le damos a aceptar. Y entonces ahí estamos en resultados, ¿verdad? Todos ustedes sí están viendo resultados. Sí. Sí, perfecto. Sí. Ok, entonces siempre recuerden que les queda impresa, digamos, cuál fue la instrucción que le dimos. Y lo primero, pues, que nos va a hacer es, bueno, aquí no está filtrado, ven, esto es muy importante, así de una vez. Tenemos 0, que era lo que les estaba diciendo, menor riqueza, segundo, tercero, cuarto y mayor riqueza. Ven los casos, pero ¿por qué es que me va a generar un problema esto? Porque esto tiene desviación típica 0. Es decir, lo que me está diciendo es todo lo que usted tiene ahí son ceros. Entonces no me va a dejar hacer el análisis completo, ¿verdad? Porque me dice que hay un tratamiento que todo tiene 0. ¿Ok? Entonces, vamos a repetirlo, pero vamos a hacer el filtro de que me quite los casos que tienen 0 en quintil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso lo vamos a hacer en datos, aquí en seleccionar casos, si satisface la condición, y entonces voy a buscar quintil por aquí abajo, es esta, y le voy a decir que quintil no sea igual a 0, ¿verdad? Perdón, no es esta, es esta de aquí. Que no sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, que esa variable sea diferente de 0, o sea, de ahí para arriba. Le doy a aceptar y ahora puedo decirle otra vez que me corra el análisis de varianza, que quedó ahí en las instrucciones, ¿verdad? Todo lo demás está igual. Damos un momentito y se corre y ven, ahora sí, ya no tengo los 144 casos, todos los casos que tengo tienen alguna variabilidad. Entonces, lo primero que me va a sacar es cuántos casos tiene cada nivel y cuál es el promedio, la desviación estándar, el error estándar de la media de cada uno de esos niveles. A manera de ejemplo, digamos, si el niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas, esa proporción es 0.12 en el grupo de menor riqueza, 0.11 en los siguientes 2 niveles, 0.10 en el cuarto y 0.11 en el más alto. O sea, ven que andan como los numerillos cerca, ¿verdad? Aquí también en fiebre, igual vamos a tener, digamos, un poco más altos en los primeros 2 grupos de menor riqueza, pero disminuye conforme aumenta el nivel de riqueza. Después la tos hace como unos saltos ahí, pero en el de mayor riqueza es menor, ¿verdad? Y en los problemas respiratorios también pareciera que se reduce conforme aumenta la riqueza. Ahora, claro, la pregunta es si esas reducciones que se ven en algunos casos son significativas o no. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos en la salida es justamente la prueba de homogeneidad de varianzas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es, otra vez, las sigmas cuadrado de cada una de estas variables entre los 5 grupos de ingresos son iguales, ¿verdad? Entonces, a manera ahí, vamos a escribir aquí, digamos, la hipótesis que estamos probando, ¿verdad? Entonces, donde estamos diciendo que la varianza de menor riqueza es igual a la varianza del segundo grupo, ¿verdad? Del segundo nivel. Y así sucesivamente hasta la varianza de mayor riqueza. ¿Ok? Eso es lo que estamos probando en qué? En cada una de estas líneas que está aquí. Espérense ver aquí, aquí. Entonces, en cada una de estas estamos haciendo esa prueba de igualdad de varianzas. ¿Ok? Y entonces nos vamos a observar
los valores de sigma o valores de P, ¿verdad? Que tenemos aquí, y lo comparamos con nuestro alfa, ¿verdad? Con el alfa que hayamos definido. En este caso, en realidad pueden ver que es muy pequeñito, ¿verdad? El valor de P, aún en el primer caso, que hay algunas cifras aquí significativas, pero en todas lo que me está diciendo, sus varianzas no son iguales, ¿verdad? Es decir, estos números que están aquí, estos números que vemos aquí, sí los está detectando como números distintos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya yo estoy incumpliendo un requisito del análisis de variancia, que es que haya homoscedasticidad, es decir, que las variancias sean iguales. ¿Qué hago entonces si las variancias son distintas? ¿Verdad? Entonces, en ese caso no voy a poder utilizar la prueba F del análisis de variancias, sino una aproximación que ahí les marqué justamente para ver eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos resultados. ¿Ok? Vean, de todas maneras, ¿verdad? Brincándome un poco el supuesto, que es para explicarles el tema del error, ¿verdad? Que esta no es significativa, la de las diarreas, pero vean que las otras sí. O sea, si yo estoy trabajando al alfa de 5%, esas tendencias que vimos, sí me está diciendo que al menos una de esos promedios es distinto de los otros. O sea, cuando yo someto a prueba de hipótesis, ¿verdad? El análisis de varianza, acuérdense que la hipótesis nula dice todas las medias son iguales, eso no hay ningún problema. Pero la hipótesis alternativa es que por lo menos una sea distinta, ¿verdad? El análisis de varianza en esta primera parte no me va a decir cuál, solamente que hay diferencias, ¿ok? Entonces, aquí me está diciendo que sí hay diferencias y en esta también. Es decir, las proporciones de chicos que tuvieron fiebre, tos y dificultades respiratorias en las últimas 2 semanas sí varía según el nivel de ingreso, ¿verdad? O el nivel de riqueza del hogar. ¿Ok? Ahora, quiero que pongamos atención sin meterme en la matemática que está detrás de esto, ¿verdad? En qué es lo importante, digamos, qué es lo que está haciendo el análisis de varianza. Esto que está aquí tiene que ver justamente con la variabilidad total que tienen las observaciones sobre la diarrea de las últimas 2 semanas. Y esos 361.9 lo está dividiendo en 2 partes. Lo que puede explicar las diferencias entre los grupos de riqueza y lo que le queda al error aleatorio. Es decir, a lo que yo no estoy controlando, ¿verdad? El modelo solamente me está separando por quintil. Lo demás lo echó en una olla completa y a eso se le llama error. ¿Ven? Entonces, la mayoría es error, ¿verdad? Vean lo que en todos los casos la mayoría es error, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, en TOS, ¿verdad? De los 859, 853 vienen de error aleatorio. Solamente 6 corresponde a la diferencia que hay entre los grupos. Estas sumas de cuadrados se dividen entre la cantidad de grados de libertad, que más o menos es el tamaño de la muestra, va relacionado con eso, y luego vamos a tener el cuadrado medio, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí abajo, en todas, es una estimación de la variabilidad. Yo necesito que ese número y que viene de aquí sea lo más pequeño posible para que yo pueda detectar diferencias significativas. ¿Ok? Entonces, a la hora de analizar, yo puedo incluir otros aspectos dentro de mi modelo para poder reducir eso, para poder quitárselo al error, ¿verdad? Para poder sacar más de esta suma tan grandota, sacarla por otros medios. ¿Cómo? Bueno, supongamos que aquí hubiera una covariable, digamos, además del ingreso, digamos, yo podría decir, bueno, esto depende también de que ese niño tenga hábitos saludables, ¿verdad? Por ejemplo, que se laven las manos las personas que tienen que ver con ellos, que se laven las manos, que laven las frutas, las verduras, todos los procesos de cocción de alimentos, ¿verdad? Etcétera. Tal vez no todo lo tenemos ahí en el modelo, pero podríamos tal vez aproximarlo a través, por ejemplo, de si el niño está vacunado, de si está comiendo, ¿verdad? Etcétera. Digamos, otros aspectos como proxies de buenos hábitos, ¿verdad? Si no hay.
¿Ok? Entonces, esa es la parte que yo necesito, ¿verdad? Vean que aquí entonces yo estoy diciendo que, por ejemplo, la variabilidad de si un chiquito tiene o no, o un niño tiene o no diarrea, va a dividirse en el ingreso del hogar y el resto. Eso es lo que me está haciendo aquí el análisis de varianza. Pero el resto puede ser muy grande. Y si el resto es muy grande, las diferencias por ingreso no las voy a poder detectar. ¿Ok? Aunque teóricamente puedan ser respaldadas, aunque hay una lógica y todo eso, sí, perfecto, digamos, pero es muy grande todavía ese revoltijo, ¿verdad? Porque literalmente hay muchas cosas combinadas ahí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Hola, buenas tardes. Por Hola, doctor, ejemplo, ¿cómo está? esa formación de modelos es la que aparece, es la que podríamos formular para una escala de gravedad de COVID, por ejemplo. Ajá, Ahí lo que sí, nos va a dar ese modelo es que si tiene más de 10 va a ser COVID grave y si tiene menos de 4 va a ser COVID leve. Así ajá. sería. Exacto. Digamos, Sí. uno podría hacer una conversión de esa escala, digamos, y partirla en dos niveles, ¿verdad? Porque yo lo que quiero explicar es por qué alguien llega a un nivel de gravedad, Mm, ¿verdad? Y, y dependiendo, y se tiene que probar el mayor número de variables. Y Así se tiene como que probar el mayor número de variables, claro, de las claro. 28 dietas. Sí, Así. exacto. O sea, todas las que uno pudiera incluir, genial, pero digamos, como hablábamos antes, yo quiero quedar con las principales, ¿verdad? No necesito todas, tal vez, ¿verdad? Es decir, a veces cuando uno mete todas, ve casi que llega al 98%, 100%, aún en características que tienen que ver con seres humanos que somos tan variables, ¿verdad? Pero eso no es como, no estamos buscando como apuntar exactamente al valor que le dio a la persona, sino a estar con algunas variables claves que sí podemos trabajar, ¿verdad? Em, y en este sentido es, por ejemplo, esto, digamos, por ejemplo, si la edad influye, está bien, es importante saber qué es la edad, ¿verdad? Pero yo no puedo como manipular la edad de la persona, ¿verdad? Es esa. Pero si los hábitos, digamos, de salud, hábitos, por ejemplo, de higiene, eso, el autocuidado, etcétera, digamos, si son aspectos que influyen en el resultado, entonces ahí yo sí puedo hacer como campaña, ¿verdad? Puedo hacer cambios culturales, tratar de hacer algún cambio, digamos, cultural y de salud, digamos, en eso, ¿ok? Bueno, en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso se supone que no podemos utilizar este análisis de variancia de un factor porque aquí estoy violando uno de los supuestos que es la homogeneidad de variancias. ¿Ok? Entonces el SPSS me va a dar la opción de cualquiera de estas dos, ¿verdad? Que en lugar de trabajar con los promedios, trabaja con las medianas. Nosotros probablemente no vamos a observar diferencias importantes entre los resultados por un método y otro. El análisis de variancia es un método bastante robusto, ¿verdad? Aun cuando no se cumplan los supuestos. Pero, pero la práctica, digamos, debería ser así ordenada y aquí en particular es por la cantidad de casos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos del teorema del límite central? De cuando, si mi distribución no es normal o si yo no estoy cumpliendo con algunas condiciones de los supuestos, pero tengo mucha muestra, generalmente los métodos van a ser robustos, ¿verdad? Es decir, me van a dar resultados parecidos. Y véanlo aquí, digamos que tanto Welch como Brown Forsyth, digamos, nos estarían dando prácticamente como el mismo, casi que hasta parecidas, ¿verdad? Las significancias. Digamos, aquí me va a decir que no hay diferencias entre la proporción de niños con diarrea en las últimas 2 semanas según nivel de ingreso. Sí hay diferencias altamente significativas en fiebre y tos y en menor grado, digamos, en crisis respiratoria. ¿Verdad? Pero vean que las significancias también son bastante parecidas. Este es el estadístico, estos son los grados de libertad y esta, digamos que es una
el estadístico tiende a una F y esta es una F, ¿verdad? Entonces, tiende a una F conforme aumenta la muestra y pues tenemos muestras grandes, así que ahí anda parecido. O sea, el tema siempre es cuando tenemos poquitos casos, ¿verdad? Que más bien es como nuestra situación, no el de una encuesta, ¿ok? Ahora, vean el gráfico. Y esta es como a veces la parte interesante porque nosotros podemos tener, podemos estar observando comportamientos de los datos, digamos, de las personas, de cómo reaccionan a los tratamientos, etcétera, pero necesitamos, digamos, tener como las variables adecuadas para explicar, porque tal vez si uno ve aquí, por ejemplo, vean esto de la diarrea en las últimas 2 semanas, y uno casi que podría decir, mira, de ahí sí viene reduciéndose. O sea, aquí comienza como en 12.5 y aquí llega como a 10, bueno, casi 9.5. Sube un poquito aquí. Pero, ¿qué es lo que está pasando con mis características, con el quintil, que no explica suficiente, ¿verdad? Del modelo como para detectar este comportamiento. Vean, por ejemplo, aquí el de la fiebre, ¿verdad? Entonces, aquí hay este pico, es lo que me afecta a esto, ¿verdad? Porque vean aquí, como siempre disminuyó, este también a partir del segundo quintil, digamos, de ingreso, disminuyó y este también es como más estándar, ¿verdad? La caída. Y estos son los que dieron significativos. En cambio, este caso no lo dio, ¿verdad? Aquí pareciera como a partir del tercero, digamos, si uno hiciera aquí una ecuación, tiraría a través de eso. ¿Ok? Catalina, y tal vez, bueno, la pregunta aquí sería, ¿cómo se vería esto también con los rangos de error? Ajá. Tal vez, digamos, como en un tipo de caja, un gráfico Ajá. de Ajá. boxplot. Sí, exacto. Exacto. Y eso lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Entonces, digamos, este es uno de los temas que nosotros tenemos, ¿verdad? De la variabilidad, que aquí lo da numéricamente, pero no es tan fácil verlo, ¿verdad? Porque, digamos, aquí me da los intervalos de confianza, ¿verdad? Que incorporan esa variabilidad, pero son como muchos números, digamos, para verlo, y ahí es donde un boxplot, digamos, puede ser como el gráfico adecuado para ver esa variabilidad, ¿ok? Ahora, yo les decía que uno de los requisitos también es la normalidad. Entonces, ¿dónde puedo ver yo la normalidad de la característica, verdad? Me voy a ir aquí a analizar. Puedo irme, voy a quitar otra vez lo de los controles un momentito. Me voy a analizar, me voy a estadísticos descriptivos, me voy a explorar, ¿verdad? Y ahí entonces puedo poner las variables y verlas, digamos, por quintil. Y aquí en estadísticos tengo esto, ¿está bien ahí? En gráficos, le puedo decir que me muestre el histograma y aquí que me muestre el gráfico para la prueba de normalidad, ¿verdad? Entonces, ese es el que me va a ayudar, ¿ok? Le doy continuar y le doy aceptar. Ahí está corriendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vean que siempre me dice cuántos casos válidos tengo, ¿verdad? Y luego viene la salida donde tengo. Por ejemplo, el tema de la diarrea me da la media. Siempre me dice aquí cuál es el promedio, cuál es el intervalo de confianza, que es el mismo que teníamos antes. Tenemos este concepto que también es muy interesante, que es el de la media recortada al 5%. Lo que hace es quitar el 5% de los datos superior e inferior que son más extremos, ¿verdad? Y entonces nos queda una media un poco menos afectada por los valores extremos. La famosa mediana, ¿verdad? Que también es importante y lo hace para cada uno, ¿verdad? Ahí uno puede ver, digamos, esos datos. Y aquí hace las pruebas de normalidad, ¿verdad? Y vean que tanto por Kolmogorov como por Shapiro-Wilk, ¿verdad? Aún con el ajuste de Lilliefors, ¿verdad? Todas son significativas. ¿Cuáles son las hipótesis cuando nosotros estamos probando normalidad? Justamente que la distribución
de estas características es normal. Y aquí lo que me está diciendo es no, rechace esa hipótesis. Entonces aquí tampoco hay normalidad, ¿verdad? Y pues obviamente estos gráficos mostrarían que no hay normalidad, ¿verdad? Pero es que es una variable dicotómica, es un poco difícil que lo logre, ¿verdad? La proporción sí. Y después, esto que se ve así son en realidad los gráficos de Boxplot, ¿verdad? Lo que pasa es que como están como muy concentrados cerca de cero, se ven nada más los valores extremos, o sea, se ven como valores extremos. Eso se ve mejor cuando la variable es cuantitativa, ¿verdad? Y ahí tenemos para todos, digamos que no hay normalidad, ¿verdad? Si no hay normalidad, ¿qué debería hacer uno? Bueno, utilizar las pruebas no paramétricas, digamos como un Kruskal-Wallis, que es algo que vamos a ver después, ¿ok? ¿Alguien tenía ahí? Así, claro, un momentito. Listo, Mario. Gracias, Ok. gracias. Un pequeño detalle técnico. Sí. Ok. Ven, entonces, digamos, aquí nosotros podríamos, digamos, devolviéndonos, digamos, a la sintaxis, pues aquí lo que tenemos es que, por eso se dice que es el análisis de variancia de una vía, ¿verdad? Porque justamente en inglés se llama el one way. Aquí tenemos nuestra variable y explicada por esta otra variable, digamos, en este caso es una variable categórica, ¿verdad? Y le estamos pidiendo que nos dé estadísticos descriptivos, que nos haga la prueba de homogeneidad y que nos dé también las pruebas de igualdad de promedios de estas alternativas en caso de que no haya homogeneidad, ¿verdad? Que me haga el gráfico de promedios y que me haga el análisis de los valores faltantes, ¿ok? Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Que es una de las salidas de la sección de descriptivos. Ya vimos esto, digamos, qué es lo que estoy probando entonces en la homogeneidad de varianzas, ¿verdad? Que aquí me dio altamente significativa, o sea, lo que yo estoy rechazando es esta hipótesis de igualdad. También puedo ver, digamos, la prueba de normalidad, digamos, con cualquiera de los dos métodos, donde que mi hipótesis nula es justamente que los datos provienen de una distribución normal. Y entonces, bueno, ¿qué hago cuando no estoy cumpliendo los supuestos? ¿Okay? Entonces ahí es donde entra el tema de las pruebas no paramétricas, paramétricas o no paramétricas, digamos, dependiendo de la variable que tengo. Vean que, por ejemplo, en el caso de niños con diarrea, solamente viendo esa variable, ya habíamos visto que si yo hiciera el ANOVA, pues da que no es significativa, pero eso también me va a dar con las pruebas que se llaman en SPSS más robustas de igualdad de las medias, que en realidad no utiliza las medias, sino que hace un ajuste y trabaja con las medianas, ¿verdad? Y en este caso, entonces, mi decisión es de que no se rechaza la hipótesis de igualdad de promedios, ¿verdad? Entonces, la proporción de niños con diarrea es igual a través de todos los quintiles de ingreso. Aquí vimos, Profesora, digamos, sí, dime, Carla. perdón, una pregunta. No me quedó muy claro la diferencia del término de la diapositiva anterior de intergrupo e intragrupo. Ajá. Era de los datos que no teníamos, ¿verdad? Ajá, sí, más o menos, sí, exacto. Digamos, voy a ponértelo como en formulita, ¿verdad? Okay. Digamos, yo tengo el promedio de diarrea general, ¿verdad? Que anda como en punto 11, algo así, ¿verdad? Ok, tengo el promedio del grupo más pobre, que es como punto 12. Los otros andan por ahí, ¿verdad? Y el promedio del grupo más rico es punto 11 también. Entonces, ¿qué es lo que hace esta diferencia intergrupos, verdad? Lo que está haciendo es calculando
las desviaciones que tiene cada grupo de ingreso respecto al promedio general. Entonces dice, ok, punto 12 menos punto 11 al cuadrado. El que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta que llega al grupo más rico, punto 11 menos punto 11 al cuadrado. Entonces, esta parte de aquí es lo que explican las diferencias entre los grupos. Y ve que aquí es pequeñito, ¿verdad? Esta suma de cuadrados, digamos, es la que corresponde a esas diferencias entre los grupos. ¿Y esto a qué se refiere? A las diferencias que tienen los niños y las niñas dentro de cada grupo de pobreza. Es decir, quiere decir que no todos los niños en pobreza padecen de diarreas en los últimos dos semanas, ni todos los niños y niñas en el grupo de mayor riqueza padecen de diarrea de la misma forma en las últimas 2 semanas. Hay otros factores, por eso es que esa diferencia intragrupos es dentro de los grupos, ¿verdad? O sea, dentro de cada quintil es muy grande, ¿verdad? Porque todavía hay mucha variabilidad. ¿Okay? Muchas gracias. Ok, gracias. Con mucho gusto. Claro, aquí el tema es que una encuesta no es tal vez la forma más fácil de medir que las personas en la casa, por ejemplo, se estén lavando las manos, ¿verdad? Además, si a la gente le preguntan, y eso se ha preguntado ahora con el tema de COVID, ¿verdad? O de COVID, que de ahí a veces se le dice, ¿usted ahora se está lavando las manos? ¿De qué van a decir la gente, verdad? Van a decir que sí, ¿verdad? Esas son cosas que a veces hay que observar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, se hacen ejercicios en las escuelas, por ejemplo, de ver a los niños y a las niñas si se lavan o no se lavan las manos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salen del baño, cuando van a comer, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver si el hábito se cumple, ¿verdad? Pero por decir, no, porque de decir uno puede decir muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas por eso que es muy, muy difícil verlas digamos, en una encuesta, ¿verdad? Y tal vez que aquí, Catalina, que yo creo que hasta podríamos hacer un curso entero acerca de cómo diseñar encuestas y, claro. y recopilación de información, porque hay muchas cosas que pueden salir mal, por decirlo así. Sí, porque es que hay cosas que son como automáticas, ¿verdad? Que a la gente le cuesta mucho recordar si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando está esa regla de que uno no debería tocarse la cara, o sea, para mí eso es como imposible. Yo a cada rato me estoy sosteniendo los anteojos, me los acomodo y todo, ¿verdad? O sea, de fijo yo me estoy tocando la cara. Entonces, de lo que me tengo que cuidar es de estarme entonces lavando las manos y limpiándolas, ¿verdad? Porque esa otra parte es como automática. Ahora, si tal vez uno está consciente de eso, pero ¿y si no estoy consciente de algunas cosas? No, me pueden preguntar y yo no voy a decir, no, yo sí lo hago o no lo hago y ya está, ¿verdad? Claro, ahí, como decís Mario, en realidad habría mucho que decir, ¿verdad? De cuánto de eso las personas realmente lo están haciendo o lo pueden decir, ¿verdad? Sí, efectivamente. A veces, digamos, las personas dicen, no, es que la encuesta no sirve para recoger datos. No, no es que no sirva, es que cada cosa tiene su método, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. ¿Ok? Y bueno, vean, por ejemplo, aquí, que ese gráfico ya lo vimos en la salida del SPSS, que justamente este salto que hace aquí es lo que cuesta a veces, digamos, detectar de la diferencia, ¿verdad? Ahora, uno tendría que entender, digamos, tratar de entender por qué niños del cuarto nivel de riqueza están aquí arriba, ¿qué pasó? Entonces ya ahí sí uno tendría que meterse como más en los datos y decir, bueno, ¿qué hipótesis podemos tener de si esto venía bajando, por qué estos subieron aquí en ese momento de la encuesta? ¿Verdad? Ok, ahora sí. Supongamos que ya vieron que sí nos dieron que algunas cosas eran significativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo qué? ¿Verdad? Porque hasta aquí lo que sé es que sí hay diferencias, pero no sé cuáles. Entonces, para eso vamos a utilizar las pruebas que se llaman post hoc, ¿verdad? Que son pruebas a posteriori, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Vamos a regresar al SPSS. ¿Y dónde encuentro eso? Bueno, siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Aquí casi que todo se hace en analizar. Vamos a comparar medias y vamos a ir a la ANOVA.
tengo las mismas variables, tengo el mismo factor, ¿verdad? De una sola vía, entonces, y aquí me voy a ir, ven que aquí dice post hoc, entonces ahí me voy a ir y vean todas las opciones. Aquí es una cuestión básicamente de práctica, ¿verdad? De práctica en el sentido de que cuáles son las que a veces cuando uno va a publicar en revistas, las revistas de una vez reconocen ciertas pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay homocedasticidad, cuando hay cumplimiento de la condición de igualdad de varianzas, la Tukey o la HF son muy utilizadas, ¿verdad? Porque esas pruebas están considerando ajustes por las múltiples comparaciones que yo estoy haciendo. Y para, digamos, les voy a, por ejemplo, a decir, si yo tengo 5 quintiles, ¿cuántas comparaciones en total estoy haciendo? 5 por 4, 20 comparaciones. Entonces, ¿a dónde se me va mi alfa? ¿Verdad? Ahí comienza que ya mi confianza no es el 95, es 0.95 a la 20. Entonces, al hacer eso, mi alfa está creciendo significativamente. Pero entonces, yo lo que necesito es un método de comparación que considere eso y me lo ajuste para que mi error no aumente tanto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo utilizo como la de diferencias mínimas, que es como hacer intervalos de confianza, ahí mi error puede ser un poco mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí uno podría decir, bueno, yo quiero hacer Tukey, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hay variancias iguales? Entonces yo debería usar una de estas de aquí abajo, ¿verdad? Que justamente es no paramétrica y, por ejemplo, que podría ser esta, ¿verdad? Y marco aquí que quiero trabajar con un alfa de 0.05. Puedo trabajar con una de 0.01 también y decir, o sea, ahí vean que me da la libertad de poner el alfa con el que yo quiera trabajar. ¿Ok? Y le damos continuar. Y ahora le damos aceptar. Entonces, mis resultados van a ser la misma parte que ya vimos, ¿verdad? Pero entonces voy a bajar para ver dónde están las comparaciones. Y para que veamos justamente el punto que les decía. Digamos, primero, me la va a identificar. Si están viendo ahí, vamos a ver, aquí no. Aquí, ahora sí. Ok. Aquí tengo, digamos, la prueba, ¿verdad? Donde se inicia la sección y entonces aquí tengo, por ejemplo, el tema de la diarrea, ¿verdad? La proporción. Esto que estoy haciendo se puede aplicar también a variables cuantitativas, ¿verdad? Aquí estoy haciéndolo con una dicotómica, pero igual lo puedo hacer con una cuantitativa. Entonces, vean que entonces lo que va haciendo es compara menor riqueza con el segundo, menor riqueza con el tercero, menor riqueza con el cuarto, menor riqueza con el mayor. Y esta es la diferencia que encuentra. ¿Ok? Y aquí entonces está la significancia y aquí está el intervalo. Luego hace el segundo quintil con los otros 4. El tercero con los otros 4. ¿Qué es lo que está restando? Las proporciones de niños con diarrea en las últimas 2 semanas. ¿Ok? Algunas de esas son negativas, otras positivas, pero algo fundamental es que el SPSS siempre nos ayuda y nos pone un asterisco si hay algo que sea significativo. Y aquí nada tiene un asterisco. Así que nada de esto es significativo. Esto va de la mano con que ya sabíamos que diarrea no tenía diferencias significativas. Entonces, va el punto aquí. Técnicamente, si ya el análisis de variancia o la prueba Brown-Forsyth o la prueba Welch me dijo que no había diferencias de promedios, yo no tengo que entrar a estas pruebas. Ya con eso fue suficiente. Pero si el ANOVA o el Brown-Forsyth o el Welch me dice que sí hay diferencias, entonces me vengo a hacer estas pruebas post-op. ¿Ok? Entonces veámoslo en una que sí hubo. Digamos en la fiebre. Entonces vean que aquí, digamos, como yo debería irme por la prueba de Brown-Forsyth, digamos, debería analizar la T3 de Dunnett. Pero nada más les quiero mostrar aquí los asteriscos. ¿Los ven aquí pequeñitos? Aquí sí me está diciendo que, por ejemplo, la proporción de niños con fiebre en el de menor riqueza es mayor que el de mayor riqueza, porque restó esas dos proporciones y el número que me está dando aquí es positivo y tiene un asterisco. ¿Ok?
Aquí, cuando comparo el de mayor riqueza, por ejemplo, con los otros, ven que hay 2 asteriscos. O sea, mayor riqueza es menor que menor riqueza y que el segundo. La diferencia es negativa. Ahora, si me voy a la T3 de Dunet, que es donde deberías hacer el análisis, ¿por qué? Porque no, mis variables, creo que alguien tiene abierto el audio. Ok, gracias. Entonces, en el T3 de Dunet es el que yo debería estar analizando porque no hay cumplimiento de los requisitos, digamos, de la NOVA, entonces tengo que utilizar la aproximación con las medianas y entonces una prueba no paramétrica de comparación. Entonces, aquí me vuelve a identificar de todas maneras la diferencia entre menor riqueza y mayor riqueza. La resta es la misma, ¿verdad? Porque estoy restando 2 proporciones iguales. El tema es la prueba. Y aquí me pone el asterisco entre segundo y mayor también. Y cuando yo veo mayor con los otros, los 2 primeros son diferentes. Es decir, los niños de mayor ingreso del hogar tuvieron menos fiebre en las últimas 2 semanas que los de los 2 grupos más pobres. Bueno, y ahí sigue para las otras, ¿verdad? Entonces ahí aquí abajito les dice, con asterisco la diferencia de medias es significativa al 5%. ¿Por qué al 5? Porque yo le dije cuando programé, ¿verdad? Que lo hiciéramos al 5. Si lo quiero al 1, pues le pongo 0.01 y aquí me diría eso. Y además, Tuki me hace otro favor, digamos, por si me pierdo mucho viendo aquí las comparaciones, me dice que en realidad en el caso de diarrea, todas las proporciones forman parte de un grupo. Por eso aquí me dice subconjuntos homogéneos. Me dice todas las proporciones es un solo grupo. Pero vean en cambio cómo para fiebre me dice, estos 3 proporciones se parecen entre sí y estas 4 proporciones se parecen entre sí. ¿Hay traslapes? Sí. La diferencia, digamos, mayor es entre el menor valor, que es mayor riqueza, y aquellos donde no hay traslape, digamos que es segundo y menor riqueza, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero entonces aquí muestra la comparación. No sé si esta parte les queda claro qué es lo que está haciendo Tuki. Es un resumen, ¿verdad? De todas las comparaciones que vimos antes arriba. Ahora, véanlo aquí igual para tos. Mayor riqueza, el 29% de los niños tuvieron tos en las últimas 2 semanas. En cambio, todos los demás forman un grupo homogéneo que va entre 37 y 44% de los niños, pero que es significativamente distinto del punto 29. Y luego hace los gráficos que ya vimos, ¿verdad? Entonces, vamos a la presentación una vez más. Entonces, si quiero la prueba postdoc, incluyo eso. Lo puedo hacer en un segundo paso y entonces como lo estábamos haciendo ahora y si me doy cuenta de que no hay homogeneidad de variancias, ya sé que la que tengo que usar es Brown-Forsyth o Welch y además en la prueba postdoc debería quedarme por ejemplo con la T3, no meter a Tukey. Entonces, paso a pruebas postdoc cuando el análisis de varianza, sea que lo haga por una ANOVA tradicional o lo haga por Brown-Forsyth, me dice que hay diferencias de promedios. Entonces, tengo que pasar a las pruebas postdoc para identificar cuáles promedios son los que son diferentes. ¿Ok? Y ya ahí vimos eso, ¿verdad? Aquí hay un artículo, digamos, de la misma gente de SPSS, donde pueden revisar todavía como en más detalle, pero recuerden que el SPSS marcaría con asterisco las diferencias significativas, que en este caso de diarrea no hay, ¿verdad? Y luego hace esta separación, digamos, de los subgrupos homogéneos, trata de separarme los promedios y decirme cuáles categorías se parecen entre sí, que de nuevo en el caso de diarrea es como decir, o sea, ya
Ya no dio el análisis de varianza significativo, usted no tenía que pasar a este nivel, pero se lo vuelvo a decir que las proporciones son iguales, ¿verdad? A veces, ¿verdad? A veces puede pasar que su análisis de varianza no da significativo y aquí sale algo significativo, pero esa ya uno debería considerarla como una diferencia espuria, ¿verdad? Y es que cuando yo estoy buscando diferencias las voy a encontrar, ¿verdad? Voy a encontrar más de la cuenta. Acuérdense que ahí es un tema del error que estoy cometiendo, ¿verdad? Por eso es que no tengo, digamos, tengo que respetar ciertos pasos para no abusar, digamos, del ejercicio, ¿verdad? Entonces, el resumen, digamos, sería de decisiones como este arbolito. Yo comienzo y digo, bueno, la distribución es normal. Si dice que sí, entonces voy a hacer prueba de homocedasticidad, o sea, homogeneidad de varianzas. Si son homogéneas, hago la prueba normal, ¿verdad? De la ANOVA y puedo utilizar cualquiera de estas pruebas Tukey, Chefé, Bonferroni para hacer comparaciones. Si no hay homogeneidad, entonces utilizo la prueba de Brown-Forsyth-Welch y hago alguna de esas pruebas, digamos, de T3, de Dunet o las otras que hay ahí, digamos, que no son paramétricas. ¿Ok? Antes de pasar la ¿De otra, acuerdo ahí? sí, pero tengo una duda. Claro, dime. Bueno, por ejemplo, eh, o sea, entiendo, tal vez la duda que me surge es de que, por ejemplo, el supuesto de la NOVA, o sea, pero se llama NOVA de un factor porque va a ir evaluando varios factores al mismo tiempo, ¿verdad? En la Ujú, variante. ujú, ujú. Pero mi duda, tal vez, o sea, mi primera duda es, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene Chi? ¿Que Chi lo hace de uno en uno en vez de que los pueda hacer todos? ¿O cuando elijo, por ejemplo, analizar, por ejemplo, si tengo una variable dicotómica que es cualitativa, usar, por ejemplo, una prueba como chi cuadrado, y cuándo puedo usar ANOVA de un factor, por ejemplo, para todas las variables que son categóricas, cuando Ok. son Ajá, ajá. Bueno, la otra- vamos a ver. ah, Em, la prueba chi cuadrado es una prueba que lo que está buscando es la hipótesis, es una hipótesis de independencia. Es decir, la chi cuadrado yo la hago como una prueba de asociación, ¿verdad? Para ver si las variables están relacionadas o no. No si, por ejemplo, supongamos, digamos que yo tengo resultados a nivel de departamento y quiero saber, digamos, si el patrón, digamos, la presencia o no del padecimiento varía por chi cuadrado, varía, digamos, por departamento. Entonces yo podría hacer una prueba de distribución de chi cuadrado. Me va a decir, por ejemplo, que las dos distribuciones o que las distribuciones son distintas. Por ejemplo, me puedo encontrar, y ojo, te voy a decir esta, digamos, por ejemplo, yo puedo hacer esto que acabo de hacer aquí y lo hago por departamento. Y digo, bueno, como las dos son presencia-ausencia y una es dónde reside, puedo hacer la prueba por una chi cuadrada. Y entonces me diga que sí, que la prueba es significativa, ¿qué sería eso? Que sí varía la prevalencia o la incidencia, digamos, de un padecimiento en unos departamentos versus otros. ¿Ok? ¿Me pueden decir ustedes? Eso se parece igual a lo de la NOVA que acabas de hacer. Y yo te puedo decir, sí, claro, es que la chi cuadrado es una prueba no paramétrica, ¿verdad? Ahora, de la misma forma, la chi cuadrado no me dice dónde está la distancia, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuáles son los departamentos donde es más alta o más baja? ¿Verdad? Eso no me lo va a decir. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tengo que irme a una prueba de proporciones, vean qué interesante, donde voy a decir si la proporción es la misma a través de los diferentes departamentos y uso un ajuste de Bonferroni. O sea, en el fondo estoy haciendo un ANOVA, ¿verdad? Un ANOVA no paramétrico para hacer esa comparación. sí, porque de hecho la otra parte me queda más clara porque, o sea, bueno, la otra, o sea, el análisis, o sea, partiendo del análisis de varianza de un factor, de la NOVA de un factor, perdón, y después, o sea, la distribución de la significancia para ver qué grupo, entonces sí,
O sea, lo entiendo, ¿verdad? Porque entonces cabal le va a dar como mayor preponderancia al factor en el que hay más, o sea, al grupo en el que hay mayor variación. Ujú, Y es lo que hace el PASOK, ¿verdad? O sea ujú. que generalmente es como que nosotros también lo vemos como análisis de subgrupos, ¿verdad? Entonces son como Ajá, todos esos factores que podrían interferir para ver cuál es el que más interfiere o en ajá. cuáles hay diferencia o no. Pero cabal, esa era como la duda que me queda, porque por ejemplo, si yo tenía, o sea, que ANOVA se me hacía, por ejemplo, no sabía si en algún, ANOVA se me hace más útil, por ejemplo, cuando tengo una variable que es politómica y cuando estas tienen un orden, pero entonces por eso era mi duda, que si, por ejemplo, si lo que tenía era dicotómicas, por ejemplo, sexo femenino, masculino, pero estoy viendo, por ejemplo, si se presenta o no una enfermedad que igual me va a dar una tabla tetracórica en la que va a haber presencia y no del factor, que, o sea, se pueden usar cualquiera de las dos, o había Sí. una condición específica en la que yo dijera no varianza y no voy a analizar media, por ejemplo. Ajá. Digamos, Ujú. o sea, vos puedes escoger hacer el análisis vía medias o hacer el análisis por una, digamos, en ese caso, ¿verdad? Que me estás diciendo, por ejemplo, por sexo. Yo diría de casi que es cualquiera de las dos. Pero eso es porque el ejercicio que hicimos se enfocó en una proporción, ¿verdad? Si yo estuviera analizando una variable cuantitativa, de fijo tengo que irme por ANOVA, ¿verdad? Es decir, la chi cuadrado no me va a funcionar ahí a menos que yo le baje el nivel a esa variable y la haga una ordinal, por ejemplo, ¿verdad? Para que tenga sentido esa comparación como de las dos estructuras. Porque acordémonos, digamos que en el formato que tiene el chi cuadrado, yo lo que estoy haciendo es comparando si los porcentajes, ¿verdad? De presencia a través de las características son parecidas en las dos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que los padecimientos en hombres y mujeres son parecidos o que los padecimientos en diferentes departamentos o en diferentes hospitales, por ejemplo, son parecidos, ¿verdad? Si esa distribución, si esa hipótesis se rechaza, entonces me dice que los padecimientos sí varían según el lugar, según por ejemplo, según el hospital o según el departamento. ¿Cuáles? Tengo que ir a la comparación, ¿verdad? Para poder identificar eso. Ahora, si yo lo que estoy viendo es, por ejemplo, digamos, por ejemplo, yo podría estar viendo digamos, en este caso es, ya ahora sí, si yo, por ejemplo, pensara en una característica cuantitativa, por ejemplo, no sé, si yo estoy midiendo algunas características como pH, algunas características químicas, tal vez, ¿verdad? Incluso microbiológicas, ya ahí, si yo eso no lo voy a convertir a una variable categórica, tendría que ver, digamos, si se distribuye normalmente, si la variabilidad cumple, etcétera, y tirarme a la ANOVA. ¿Ok? Ahora, aquí el punto es que la ANOVA que estamos viendo es el ANOVA más sencillo, ¿verdad? Que es explicado por un solo factor. Pero, ¿qué pasa si yo tengo varios factores? Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Es decir, yo puedo desglosar más todavía, no solamente explicarlo en este caso, digamos, por quintil o por sexo, o sea, uno a la vez, ¿verdad? Por eso se llama de un factor. ¿Qué pasa si yo tengo varios, ¿verdad? Entonces, el SPSS también me va a modelar eso. Y ahí es donde yo les decía que es donde más me agrada a construir la ecuación, ¿verdad? Es decir, verlo como una ecuación, donde yo digo, ok, mi resultado va a ser una media general más un efecto de una serie de variables, ¿verdad? Y entonces puedo ver cuál es el efecto que tienen esas variables y cuáles realmente son significativas. Ahora lo que quisiera es verlos a ustedes trabajando un poquito en sus bases de datos, ¿verdad? Un poco como para analizar, digamos, las variables que ustedes tienen. En las bases que me compartieron, digamos, en un caso vi unas variables que estaban interesantes como para analizarlas así, pero me parece que es más fácil que lo hagan ustedes, que repitan el ejercicio para que le puedan dar interpretación sustantiva, ¿verdad? Entonces, ya nos quedan pocos minutos. Lo que vamos a hacer es pasarlos a tal vez un par de grupos, ¿verdad? Y que uno de ustedes use su base de datos o puedan ser varios que, digamos, si las tienen ahí, que hagan ese ejercicio que acabamos de hacer con una variable que sea cuantitativa, ¿verdad? Entonces, Tal vez, acuérdense, sigan el proceso de decisión, ¿verdad?
es normal, no es normal, ¿verdad? Si es normal, entonces vamos a ver si es tiene homogeneidad de variancia y luego seguimos, ¿ok? Tal vez podemos pedir que levanten la mano los asistentes Los que que tengan tengan, digamos, ajá, bases de datos a mano para agruparlos en los subgrupos. de acuerdo. Ujú. Sí, en la parte de reacciones pueden alzar la mano. Ajá. Carla tiene y Karin tiene. Entonces podemos hacer dos grupos, uno donde esté Carla y otro donde esté Karin. ¿Les parece? Nada más para confirmar, no es la misma base de datos, ¿verdad? Porque puede. No, no es la misma. Ok. Ok, perfecto. Voy a detener la grabación un momentito entonces. Listo. ¿Así? Ahí está, perfecto. Pero Ah, digamos, ¿cuál fue tu variable Y por decir eso? fue curación. Ok, ¿y qué me Y dice se en puede, curación? Ajá. bueno, entonces, por ahí empezábamos. Ujú. ¿Estas variables tienen o no tienen que ser dicotómicas o tienen que tener varios factores todos? Ok, la Y, digamos, la variable que yo estoy analizando puede ser una dicotómica, pero tiene que ser dicotómica 0, 1, ¿verdad? O sea, si es Ajá, 1, 2, no sirve, ¿de acuerdo? ujú, Tengo que ajá. recodificarla. Sí, es 0, O 1. tiene que ser una cuantitativa, Ah, ok, bueno, ¿ok? nuestra variable de examen fue curación, que es 0, 1, existió o no existió, Ajá, ¿verdad? Y ajá. luego los demás que vemos acá, nódulos también, ¿verdad? Están algunos dicotomizados y otros no, como el tamaño tumoral, Ok, que sí es variable. Eso ajá. igual es permitido, ¿verdad? Sí, pero el tamaño, ¿lo tenés por ahí como para ver cómo es esa variable? Es en centímetros. Ajá. Vamos a ver. O tirarle una frecuencia, no sé. Si sale una frecuencia, sale así de... Aquí está. La variable tamaño es. Ahorita le digo, aquí está. Es esta que está acá. Ajá, ok. Ujú. ¿Verdad? Digamos, a vos no te sirve analizar tamaño como la variable Y, variabilidad, digamos, qué tanto varía el Sí, tamaño según sí, otras podríamos cantidades. utilizar el tamaño como, pero bueno, tal vez sería el tamaño con recurrencia o con curación, Ajá, porque con presencia de nódulos y cirugía no tanto, ajá, ajá. ¿verdad? Bueno, pero Sí, sí, digamos sí. en Ujú. este caso, Ajá, em, me salió acá la prueba de homogeneidad de varianzas ajá, y me salieron, si vamos en la significancia, tenemos es significativo estadísticamente solo en recurrencia y en cirugía, ¿verdad? ajá, ajá. Ahí, digamos, podría concluir que la curación sí está influenciada por si hubo o no recurrencia en la paciente y si fue intervenida o no quirúrgicamente. Ok, Porque ajá, acá, ajá, bueno, aunque si vemos acá nódulos, también, ¿verdad? Es menor a 0.05 ajá. y tamaño no, Ok, ¿verdad? El hasta tamaño, aquí, Carla, perdón que te ajá, interrumpa. Hasta aquí sí, lo que estamos probando es que las variancias son iguales o no, ¿verdad? ah, Todavía no ok. vemos si el efecto del promedio o así, ¿verdad? Aquí en la Todavía esa prueba de parte. Levin, ¿verdad? Exactamente, ajá, Ok, en esta todas son mayores, entonces serían sin significancias iguales, sin ajá. varianzas iguales. Es que yo no veo bien los numeritos, pero en las significancias que tenés, todo es mayor que, a ver, ok. Tenemos un punto 040 y se basa en la media.